Seguro que te suena Wallbox, que es esta empresa fabricante de cargadores de vehículos eléctricos, una empresa española, una startup bastante prometedora que tenía bastante potencial a futuro, posiblemente lo siga teniendo, pero a día de hoy la verdad es que su situación es bastante compleja. Ha caído un 96% en bolsa, teniendo en cuenta que en el año 2021 esta empresa salió a cotizar por unos 1.500 millones de dólares, 2 semanas después ya estaba valorada en 3.000 millones de dólares y a día de hoy está valorada en alrededor de 160 millones de dólares. Vamos a ver qué problemas ha pasado la empresa que han hecho que su cotización haya caído del 96%, como te digo, en estos 3 años. Vamos a ver también otras quiebras que ha habido dentro de este mismo sector, porque esta empresa y otras del sector no han quebrado, o al menos no han quebrado todavía. Vamos a ver también, al mismo tiempo, aprovechando todo este análisis para ver algunas claves de cómo podemos analizar empresas que no generan beneficios. Ya sabes que yo no soy muy partidario de analizar empresas que no generan beneficios, al menos mientras están cotizando en bolsa. Diferente es analizarlas como startups si no cotizan en bolsa, con un horizonte más de largo plazo y sin saber diariamente cómo cotiza esa empresa. Y al mismo tiempo también, porque siempre te lo he dicho, la bolsa es una estafa, digamos, es una manipulación constante, ¿vale? Simplemente, a ver, nosotros vivimos de eso y a mí me encanta todo esto, pero hay que saber, digamos, las trampas que te puedes encontrar en tu día a día, ¿vale? Entonces también iremos analizando estas cosas y veremos también algunos trucos de valoración que podemos sacar de todas estas lecciones, que lo veremos al final del vídeo, ¿vale? Así que no me voy a enrollar mucho. Suscríbete, da un like y todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo. Ya sabes que cuanto más veas estos vídeos, le des like y tal, si realmente interesan, pues incentivará que sigamos haciendo más vídeos, ¿vale? Si luego la gente no lo ve, pues tendremos que hacer los vídeos más tradicionales que aportan mucho menos valor, pero que al final son los que la gente clica para ver. Entonces, bueno, al final de ti, si estás viendo este vídeo y te interesa todo este contenido, pues depende que sigamos haciendo vídeos de este estilo, ¿vale? Entonces, bueno, al final, a modo muy resumen, a lo que se dedica esta empresa, pues como te he dicho, hace cargadores de vehículos eléctricos más portátiles, ¿no? Los que tiene la gente en casa. Luego hace también estos, bueno, esto es ya lo principal, digamos, la principal rama de sus ventas. Luego hace también cargadores de estos que vemos en la calle, en electrolineras y tal. Y luego también tiene una división de software, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar mucho, como te digo, en esta empresa. Actualmente el segmento, digamos, de mercados de vehículos eléctricos, como ves, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues está bastante relajado, ya crece alrededor de un 1%, aproximadamente un 4%. Bueno, crece un poco más, ¿vale? Pero en este caso vemos que la empresa está creciendo bastante más de lo que crece el sector. En Europa no tanto, principalmente su mercado es Europa, pero cada vez más representa Estados Unidos, que es uno de los mercados que más crece y más grandes, digamos, de esto, ¿vale? También es un mercado que tiene mucha más competencia. Entonces, aquí como puedes ver, las ventas de la compañía se reparten de esta manera, ahora son un poquito más, este gráfico es del año pasado. Pero bueno, más o menos es esa la idea. ¿Qué pasa? Que esta empresa en el año 2021, como te digo, en plena euforia, a finales del año 2021, recuerda, plena euforia de mercados financieros, todo el mundo en casa, todo el mundo con un montón de dinero que se les daba y que ahorraban o que se le daba directamente con cheques y tal, sobre todo allí en Estados Unidos, algo que hemos hablado muchas veces, la gente pues no tenía que hacer y lo que hacía era invertir en bolsas. Incrementó mucho la especulación en bolsa, las bolsas empezaron a subir muchísimo y evidentemente pues muchas empresas aprovecharon este entorno, aprovecharon un entorno donde los inversores prácticamente compraban todo lo que era innovador, todas estas empresas de vehículos eléctricos, de incluso temas de coches de hidrógeno, de coches voladores, de tal, todo lo que era lo más raro y lo más innovador y tal, y que podía tener mucho potencial a futuro, aunque la empresa generara pérdidas, todo el mercado le encantaban este tipo de empresas. Pues claro, es cuando aprovecharon muchísimas empresas a salir a cotizar en bolsa en este entorno, ¿no? Y encima lo hicieron a través del vehículo, como lo ves aquí, de SPACs, ¿vale? Que básicamente es, en vez de hacer el trámite típico de salir a bolsa, que puede demorarse varios meses y tal, lo que hacían era básicamente a través de un vehículo que ya cotizaba en bolsa, que es básicamente una empresa pantalla, es como una cuenta corriente que cotiza en bolsa y esa cuenta corriente que cotiza en bolsa al final compra a otra empresa. Por lo tanto, es mucho más fácil, ya indirectamente esa empresa está cotizando en bolsa simplemente porque una empresa cotizada ya la ha comprado, pero esa empresa cotizada es una cuenta corriente con dinero, ¿vale? Entonces eso hace saltarse también muchos procesos, muchas trabas burocráticas y tal, y muchos controles también en muchos casos, ¿vale? Bueno, en aquel momento, como ves, ya preveía facturar, esto era en el año 2021, preveía facturar de cara al año 2025 unos 1.200 millones de dólares. En el año 2024 esperaba ya facturar cerca de 800 millones de dólares. Luego vemos a ver qué es lo que pasó, que eso ha sido gran parte de las caídas, ¿vale? Como veis en su momento, pues llegó a valorarse en 1.500 millones de dólares, unos 1.300 millones de euros en aquel momento, ¿vale? Y como te digo, fue a través de la figura de las SPACs que, como ves, también precisamente por ese entorno de mercado que te he comentado, de tantas subidas de mercado, pues todas las empresas así un poco innovadoras decidieron salir
salir en ese momento y salir rápido a través de SPACs. Fíjate que ese año se marcaron los máximos de empresas que salían a bolsa vía SPAC, ¿vale? Y como ves, bastante. O sea, 1000 empresas que salieron, que ya era el doble de lo del año anterior, de 2020, que también se había doblado respecto a 2019 y en 2021 se volvió a doblar. Luego ya ves que volvió un poco, los próximos años volvió más a la normalidad, ¿vale? Aquí no se ve muy bien todo esto, pero esto es un pantallazo que saqué hace tiempo de uno de sus folletos, digamos, de salida, que básicamente la empresa ya te estaba vendiendo como si fuera una propia startup, ¿vale? Te estaba diciendo, mira, si nosotros conseguimos una valoración de 1.500 millones de dólares, esto equivale a 1,3 veces las ventas del año 2025. Es decir, si esperábamos que el año 2025 íbamos a generar 1.200 millones de dólares aproximadamente en ingresos, pues esto equivale a que si tú ahora nos valoras, si el mercado nos valora en 1.500 millones, que era lo que querían ellos más o menos, equivale a 1,3 veces los ingresos del año 2025, que eso todavía quedaba muy lejos y todavía quedaba que realmente eso se diera a cabo, ¿no? Realmente eso era, sí que es verdad, que eran, vale, 1.500 millones de dólares si lo valora el mercado respecto a las estimaciones de 2025, sí, eran 1,3 veces ingresos, pero respecto a las estimaciones que había de beneficios, o sea, de ingresos para ese año 2021, que eran unos 80 millones de dólares, que luego al final fueron menos, pero era valorar la empresa a 18,8 veces ingresos. Esto, por poco que sepas de valoración, pues en este entorno puede parecer bastante elevado, pero en aquel momento daba igual, la gente no miraba las valoraciones, simplemente miraba que fuera una empresa innovadora y todo el mundo se subía al carro. Si todo el mundo se sube al carro, oferta, demanda, el precio sube y hay un momento que lo miras en perspectiva y dices, joder, estás pagando demasiado por esta empresa, pero eso no es suficiente porque luego, como te decía, 2 semanas después aproximadamente la empresa pasó, como todo el mundo entraba, pasó de valorarse a 1.500 millones de dólares a casi, como ves aquí, 3.000 millones de dólares. Esto, teniendo en cuenta que para ese año estimaban unos ingresos de 80 millones, equivalía a valorar la empresa a 37,5 veces ingresos, ¿vale? De 2021. Esto, claro, dices, ¿esto es mucho o poco? Bueno, en principio, sobre el papel parece mucho atendiendo a las medias, ¿no? Pero es que luego analizabas comparables de Wallbox, que hacen lo mismo, pero o algo similar en cargadores también de coches eléctricos en Estados Unidos, como es ChargePoint, que es la líder del mercado actualmente, una de las líderes del mercado, y estaban valorándose en ese momento a 27 veces las ventas que se esperaba para el próximo año. Pero es que luego otra, Blink Charging, también se valoraba a 63 veces las ventas, y es que se había llegado incluso a valorar meses antes a más de 250 veces las ventas. Por lo tanto, esto ya era un momento irracional, pero es el mejor momento, al menos desde el punto de vista del director financiero de la empresa y del propio equipo directivo, de salir a cotizar en ese momento, porque dices, vale, ahora yo sé que si salgo en este momento y salgo rápido, el mercado me va a valorar muchísimo y como me va a valorar tan alto, puedo recaudar prácticamente lo que quiera, ¿vale? Y eso vas a ver luego al final un poco cómo lo aprovecharon, ¿no? Porque dices, no es lo mismo, si la empresa al final al final lo que recaudaron fueron 270, aproximadamente 270 millones de dólares. Claro, no es lo mismo recaudar 270 millones de dólares si la empresa vale 1.500 millones que si vale 160 millones. Al final aquí tuvieron que renunciar simplemente al 18% del capital. Los inversores que ya habían antes, tanto los fundadores como los fondos de capital riesgo que habían prestado dinero a la compañía hasta antes de salir a bolsa, dicen, vale, ahora salimos a bolsa, vamos a vender un cacho de la compañía, pero no es lo mismo vender un cacho de 1.500 millones que vender un cacho de 100 millones o de 200 millones. Cuanto más te valore el mercado la compañía, más dinero vas a recaudar a cambio de dar menos porcentaje del capital. Esto luego lo veremos un poco más al final, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado después de todo esto? Este es el contexto, digamos, de cuando salió a bolsa, de todas las expectativas que había. Ahora vamos a ver cuáles son los problemas que ha tenido la empresa durante estos 3 años que han hecho que la cotización se haya caído un 96%. De ahí podemos ver el principal, ¿no? Veíamos que las expectativas eran muy elevadas, que de cara al año 2025 esperaba generar unos 1.200 millones de ingresos. Luego lo que acabó siendo es, bueno, todavía no tenemos los datos de lo que va a pasar en este año 2025, en el año que viene, pero a día de hoy las expectativas de los propios analistas es, que tampoco me fiaría mucho de las expectativas de los analistas, pero igualmente los analistas que siguen la compañía están estimando que la empresa de cara al año 2025 va a generar 210 millones, 211 millones de dólares de ingresos, cuando en aquel momento ya se proyectaba que para el año que viene ya generara 1.200 millones. Por lo tanto, de momento las cosas no van muy bien. Para este año 2024, que ya lo tenemos un poco más cerca, que solo nos queda este último trimestre, en el momento de hacer este vídeo, la empresa esperaba hace unos años, en este momento cuando salía a bolsa, que esperaba lo que iba a generar próximamente, decía, vale, pues de cara al año 2024 generaremos unos 780 millones de ingresos.
ingresos. Pues fíjate que lo que se espera que va a generar ahora mismo este año 2024 van a ser unos 180 millones de ingresos, ¿vale? O sea, mucho menos de lo que la empresa estimaba, proyectaba en aquel momento, ¿vale? Fíjate que también los ingresos han ido, esta es la tasa de crecimiento a la que ha ido creciendo semestralmente los ingresos, y fíjate que ahora recientemente, incluso de cara a 2022-2023, luego lo veremos, no creció mucho la compañía, o sea, estancado muchísimo el crecimiento, ahora este año está viendo algo de crecimiento, pero está lejos de ese crecimiento anual del 90% acumulado que decía la empresa que iba a generar constantemente los próximos años, ¿vale? Luego esto si lo vemos en perspectiva, si decimos, vale, ¿cuáles eran las estimaciones que hemos visto que tenía Wallbox de cara a 2021, 2022 y 2023, que son los años ya enteros que tenemos cerrados, ¿no?, de la compañía, que ahora a fecha de este vídeo la empresa ya sabemos cuáles han sido los resultados oficiales, y realmente la empresa en aquel momento pues estimaba unos 80 millones para 2021, 224 para 2022, 463 para 2023, y fíjate que lo que ha acabado generando al final ha sido, cada vez que van pasando más tiempo, se iban alejando más de las expectativas. El primer año, 2021, el mismo año que salieron a bolsa, se quedaron un 9% por debajo de la estimación, al año siguiente generaron un 40% menos de lo que estimaban que iban a generar, y en el año 2023, el año pasado, generaron un casi 70% menos de lo que se esperaba que iban a generar. Generaron 143 millones de ingresos cuando realmente estimaban que iban a generar 463 millones de ingresos. Pero fíjate ahora, un poco lo que hemos ido viendo, ¿no? Ahora de cara a este año y de cara a los próximos años, fíjate que ya para 2027 incluso esperaban llegar a los 2.000 millones de ingresos. Pues ahora mismo, en este mismo momento, las expectativas de los analistas respecto a la estimación que tenía Wallbox en su momento, fíjate que están entre 70 y 80% por debajo de lo que estimaba la empresa hace unos años. Es decir, la empresa dijo que iba a crecer unas tasas demasiado elevadas para que el mercado la valorara bien realmente, pero luego esto se ha quedado muy lejos de lo que es la realidad. Sí que es verdad que el sector de los vehículos eléctricos tampoco ha crecido tanto como últimamente se está ralentizando, digamos, ese crecimiento. También nos han vendido una pantomima con todo esto de la energía verde y tal, que no te lo pueden imaginar, sobre todo en Europa, pero bueno, realmente puedes seguir teniendo expectativas a futuro, de hecho siguen teniendo buenas expectativas, pero a lo mejor ese crecimiento que se estaba esperando tan rápido para los próximos años era demasiado ambicioso, y sobre todo también el que esperaba este tipo de compañía, ¿no?, que esperaban ingresar más que fabricantes de vehículos eléctricos, ¿no?, de aquel momento. Aquí lo puedes ver como las expectativas del mercado se están ralentizando un poco, ¿vale? Esto luego lo repasaremos también al final. Otro factor que realmente ha sido preocupante para la empresa, pues es al final son empresas que generan pérdidas. Si gastas más dinero del que ingresas, ese dinero tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? Pues principalmente las empresas piden dinero prestado mediante deuda o van haciendo ampliaciones de capital. Van pidiendo dinero a nuevos inversores que van entrando a cambio de acciones de la empresa, van trayendo dinero a la empresa, y los actuales accionistas pues cada vez van perdiendo más poder dentro de la empresa, pero al menos si no tuvieran dinero, pues al final lo que es la empresa tendrían que cerrarla, ¿no? Sin embargo, dicen, vale, yo tengo los accionistas que había antes, precisamente lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando salen a bolsa, dicen, nosotros ahora tenemos el 100% de la compañía, pero necesitamos más dinero. Entonces vamos a vender el 18% de la empresa, que nos den dinero, nosotros tenemos menos porcentaje de la empresa, pero tenemos 270 millones más que podemos seguir reinvirtiendo en crecer, ¿vale? Pues esto ha sido lo que han ido haciendo ampliaciones de capital y emisiones de deuda, no han ido generando todavía beneficios. Todo este dinero, ¿a dónde ha ido? Ha ido a financiar pérdidas, a invertir en investigación y desarrollo y marketing, y a invertir en sus propios activos, ¿no?, en mejorar sus fábricas, etcétera, y oficinas y toda la pesca, ¿vale? Entonces, como ves, esto ya empieza a ser bastante preocupante porque empieza a haber continuamente más dilución a los accionistas, estás endeudando a la empresa, y una empresa que no genera beneficios, recuerda que lo que hace es incrementar el riesgo de la propia empresa, ¿vale? Fíjate que en estos años, en total, entre ampliaciones de capital y emisiones de deuda, ha recaudado unos 600 millones de dólares de financiación, se ha gastado unos 500 millones, y aquí estamos incluyendo incluso ampliaciones de capital que ha hecho recientemente, que luego veremos, de unos 40 millones, que esto ha sido fuera, digamos, o sea, ha sido ahora y recientemente, y no lo veremos hasta que la empresa presente resultados del cuarto trimestre, ¿no?, de 2024. Aquí puedes ver como el negro, en la columna negra, cómo se ha ido incrementando la deuda de la empresa. Recuerda, ahora mismo 240, 250 millones de dólares de deuda, una empresa que no genera beneficios. Esto incrementa muchísimo el riesgo de la empresa y por lo tanto el riesgo a que luego nuevos inversores quieran entrar a financiar esta empresa, que encima está en un sector que no crece, y encima está muy endeudada, por lo tanto tiene que pagar cada vez más intereses por la deuda que tiene, y esto siempre es un peligro y un riesgo, ¿vale? Por otro lado tenemos el efecto de la dilución, como te he dicho, pues aquí fue la dilución de estos 210 millones que captó al salir a bolsa.
en 2021, las ampliaciones de capital de 11, 10 millones que ha ido haciendo anteriormente, desde que está en bolsa ha hecho ampliaciones de capital de 46 millones y de 82 millones, encima también, como paga a los trabajadores, gran parte de lo que paga a sus trabajadores es en acciones de la empresa, claro, esto tiene que emitir nuevas acciones porque en vez de pagarte en cash, en vez de sacar dinero de la empresa que podría estar invirtiendo en investigación y desarrollo, en marketing o en lo que sea, pues prefiero pagar a los accionistas, o sea, a los trabajadores en acciones y así este dinero no sale de la empresa. Pero claro, son más acciones que metes en el mercado, por lo tanto la empresa cada vez tiene, esto es el total de acciones en circulación que tiene la empresa, y fíjate que a final del año 2021 la empresa tenía 160 millones de acciones en circulación y a día de hoy tiene 217 millones. Incluso si aquí retrocedemos un poco más, podemos ver que antes tendría menos todavía porque aquí ya están incluidas todas las que emitió para salir a bolsa, ¿vale? Por lo tanto, fíjate, cada vez como hay más acciones, aquí es el ejemplo que siempre te pongo, ¿no? Si tú tienes 10 acciones de una empresa que tiene 100 acciones en total, tú tienes el 10%, pero si esa empresa va haciendo ampliaciones de capital y tiene 200, llega a tener 200 acciones, tú sigues teniendo 10, sigues teniendo las mismas que antes, por lo tanto, sin tú hacer nada, has pasado de tener el 10% de la empresa a tener el 5%, ¿vale? Esto es el efecto dilución y a los inversores normalmente, aunque sepan que esto es un proyecto a largo plazo, a lo mejor no les interesa diluirse de forma tan rápida, ¿vale? Otro de los problemas que ha tenido es el tema de la quema de caja. Aquí podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Porque dices, bueno, estás invirtiendo mucho en investigación, desarrollo, marketing, lo que sea, pero todo esto es para hacer crecer la empresa muy rápido. Como al final la empresa no ha crecido mucho, también porque en parte el sector no ha crecido tanto como se esperaba, pero al final no estás creciendo. Y entre estas cosas podemos ver anuncios como se anunciaba en la Super Bowl, por un anuncio de 15 segundos que acabó pagando 3 millones de dólares. Al final esto es como marketing rápido para querer impulsar las ventas puntualmente más que por una estrategia a largo plazo. Esto es lo que parece, y a algunos inversores no les ha gustado mucho este tipo de iniciativas, ¿vale? Como ves, 3 millones de dólares que se gastó en el año 2022, que era aproximadamente el 20% de los ingresos, y es prácticamente, es gran parte del presupuesto, más del 10% del presupuesto que tenía la empresa o que se gastó ese año para marketing, que vemos que se disparó incluso ese año, hasta 24 millones de dólares que invirtieron en marketing, y 3 de ellos solo fueron para un anuncio de 15 segundos en la Super Bowl, ¿no? Que a lo mejor no es el público objetivo potencial para esta empresa, o no es lo más inteligente para invertir el dinero de cara a una estrategia de largo plazo. Esto ya depende de cada uno y depende cómo se mire. Para mí, por ejemplo, pues no parece lo más razonable. Es mi opinión. ¿Vale? Luego tenemos aquí otros competidores de Wallbox, ¿vale? Hay muchas más empresas, ¿vale? Pero estos son principalmente los competidores que hay en Estados Unidos, Blink Charging, ChargePoint y tal, que lo hemos visto antes. Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que todos están en riesgo realmente porque son empresas que no generan beneficios. Y son empresas que no generan beneficios, están en riesgo continuamente porque continuamente van a necesitar dinero para seguir creciendo, ¿vale? El día de mañana, si son líderes del mercado, empiezan a generar beneficios, está mucho más adoptado todo lo que es el tema del vehículo eléctrico y tal, y son gigantes de esto, perfecto, pues ganarán mucha pasta, que por eso es por lo que están perdiendo dinero ahora, para posicionarse y a día de mañana ser líderes, y eso lo saben los inversores, pero no siempre los inversores les gusta este tipo de empresas, y hay un momento donde dicen, bueno, pues por ejemplo, recientemente hemos visto como a Tritium, una de las competidoras, lo han dejado de financiar los inversores, necesitaba dinero para seguir creciendo, y ha habido un momento que los inversores han dicho, bueno, pues no te vamos a prestar más dinero, por lo tanto, si estás continuamente gastando más dinero del que ingresas, hay un momento, eso lo puedes hacer porque continuamente te están inyectando dinero. Si hay un momento que te dejan de inyectar dinero, pues quiebras y te vas a tomar por saco, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado. ¿Y por qué se han salvado estas empresas? Entre las que vemos a Wallbox, primero porque son las que tienen más cuota de mercado, ¿vale? Son empresas grandes, que son las que más consiguen competir con Tesla también. ChargePoint incluso creo que tiene más cuota de mercado que Tesla, aunque no tenemos datos tan actualizados o fiables. Yo no he encontrado datos fiables actualizados de la cuota de mercado que tiene cada una, pero digamos que todas estas son las que más pueden competir con Tesla, ¿vale? A día de hoy. Y luego vemos que entre ellas, la que ha quebrado, pues solo hacía cargadores de estos eléctricos, pero de estos que son físicos, de estos que tenemos en las estaciones, ¿vale? Sin embargo, las otras también se diversifican porque hacen cargadores eléctricos, digamos que tiene la gente en casa, como en el caso de Wallbox, que es precisamente lo que se ha especializado. Todos ellos, al ver que el mercado ya no crecía tanto y tal, y que quemaban mucho dinero, lo que han hecho ha sido hacer planes de reducción de costes, ¿vale? Para no quemar tanto dinero, o al menos a tanto ritmo como antes. Tienen inversores clave detrás, como veremos, que están dispuestos a que tienen acuerdos con la compañía y que están dispuestos a que cuando la empresa tiene problemas, pues les ayudan con ampliaciones de capital, ¿no? Como hemos visto con el caso de Wallbox, tenemos a Iberdrola históricamente, recientemente desde el año pasado tiene también a Generac, que ahora veremos un poco, y luego muchas de ellas tienen también apoyo gubernamental, ¿no? Ayudas estatales que ayudan a este tipo de compañías para la adopción del vehículo eléctrico. ¿Vale? Entonces todas estas cosas pues ayudan a que siempre estas empresas sigan teniendo dinero de inversores que estén dispuestos a apostar en este tipo de empresas más a largo plazo, ¿vale? Esto ya
son formas de analizarlo y de entender también por qué hay algunas empresas que los inversores dejan de financiar y a otras prefieren seguirlas financiando aunque sepan que no generan beneficios y que pueden seguir generando pérdidas, ¿vale? Aquí en el caso de Wallbox decimos, ¿y por qué sobrevive? Pues porque tiene acuerdos, como te he dicho. En este caso vimos que en el año 2023, finales del año 2023, había llegado a un acuerdo con Generac, que es un fabricante de generadores, y que al final lo que dijeron era, vale, pues hacer un acuerdo estratégico, la empresa invierte un poco en la empresa, en Wallbox, y al mismo tiempo Wallbox actúa como proveedor para esta empresa. Y aquí te puedes fijar que esta empresa pues ha sacado una división, digamos, de cargadores, digamos, portátiles, y fíjate que es prácticamente el mismo que el de Wallbox. ¿Por qué? Porque Wallbox ahora mismo produce sus propios cargadores y produce para otras marcas, como en este caso de Generac. En este caso también, a mediados de este verano, la empresa Wallbox ha hecho una ampliación de capital de 42 millones, dice, me estoy quedando sin dinero, estoy gastando más dinero del que ingreso, pero hay un momento que veo que me voy a quedar sin dinero, por lo tanto tengo que pedir más dinero prestado. No voy a pedir un préstamo porque ya tengo mucha deuda, lo que tengo que hacer es ampliaciones de capital, decir a los inversores a ver si me pueden seguir prestando dinero. ¿Qué pasa? Que con este que ya llegaste a un acuerdo el año pasado, pues no le interesa tampoco que tú quiebres y encima está detrás de ti, te apoya, tienes el respaldo, tienes esa, digamos, como ese acuerdo no escrito, digamos, entre comillas, y fue el que lideró esta ronda, ¿no? Entraron más inversores, entre ellos también, creo que recordar que Iberdrola también entró, pero bueno, básicamente, bueno, esto fue también el año pasado, pero que bueno, que entraron otros inversores, pero principalmente el que lidera la ronda es Generac, precisamente, que ya viene, digamos, de tener un acuerdo con Wallbox anteriormente, ¿vale? Anteriormente, como te decía, también había sido Iberdrola la que había llegado a este tipo de acuerdos con la propia Wallbox, la que en otras rondas, como por ejemplo la que vimos en 2023, el año pasado, que donde entró Generac, también estaba Iberdrola y también estaban los de Gestamp y tal, pero bueno, ahí digamos que tienes a empresas, digamos, del sector que te ayudan, que las que tienes un acuerdo y al mismo tiempo que te financian, sí, hacen de inversores, ¿vale? Y por eso también pues puedes ver que al final los máximos accionistas de la propia Wallbox hoy en día son la propia Generac y la propia Iberdrola, que son las que lo han estado financiando recientemente, y que al mismo tiempo Wallbox es, bueno, estas empresas son clientes de Wallbox, ¿vale? Aquí te lo explico. Te comento esto porque esto es la clave de esta empresa, esto es algo muy importante a tener en cuenta, que es lo que te decía, ¿no? Si la empresa ahora mismo, cuando salía a bolsa, necesitaba recaudar unos 270 millones de dólares aproximadamente, no es lo mismo que el mercado te valore la empresa a 1.500 millones, que es como se le valoró, porque al final tuvieron que renunciar al 18% del capital a cambio de obtener 270 millones, pero si la empresa se hubiera valorado a 500 millones, pues al final hubieran tenido que renunciar a la mitad del capital para poder recaudar esos mismos 270 millones. Hoy en día que la empresa cotiza a unos 200, o sea, unos 160 millones, si la empresa quisiera recaudar 270 millones, es que no podría. Tendría que levantar dos veces lo que vale en bolsa, ¿vale? Dos veces lo que valen sus acciones. Por lo tanto, no podría. Fíjate que ahora lo veremos, ¿no? Pero en este caso, aquí lo puedes ver en el gráfico como estas son las ampliaciones de capital que ha ido haciendo la empresa en los últimos años. Fíjate que la más grande fue la que hizo en el año 2021. Salió en un buen momento a bolsa, muy rápido, sabiendo que el mercado la iba a valorar por las nubes. Ahí consiguieron valorarse a 1.500 millones de dólares, aunque fue una valoración desorbitada, como ves, que luego incluso acabó siendo más, pero en el momento en el que salió fue por 1.500 millones. Fue cuando emitieron, al precio que emitieron esas nuevas acciones, y tuvieron solo que renunciar al 18% del capital para obtener 270 millones, ¿vale? Y esto le hizo generar muchísima pasta, ingresar muchísimo dinero a la compañía. ¿Qué pasa? Que si hoy la empresa que cotiza a, como te decía antes, a unos 166 millones de dólares, que realmente es menos porque la empresa está cayendo un 5% y tal, pero bueno, esto es a cierre del viernes, pero da igual, que contando que la empresa vale 167 millones en bolsa, si quisiera recaudar, si quisiera vender, renunciar al 18% del capital, igual que hizo en su momento, cuando salió a bolsa, renunciar al 18% del capital, en aquel momento eran 270 millones, pero hoy renunciar al 18% del capital equivaldría a solo recaudar 30 millones, que con esto no hace nada, prácticamente. Sin embargo, con lo que recaudó en aquel momento, pues le ha servido para vivir pues unos cuantos años, ¿vale? Con esto le sirve para vivir unos cuantos años. A día de hoy, renunciar al 18% del capital por 30 millones, pues te va a hacer vivir un año o medio año tranquilamente, pero poco más, ¿vale? Entonces, ya para acabar, aquí lo que te quería demostrar es un poco algo que siempre, alguna vez hemos hecho algún vídeo de esto, pero ya sabes que siempre, no necesito ni que entiendas todo esto si no estás familiarizado con un descuento de flujos, ¿vale? Pero siempre, para que entiendas, tenemos que diferenciar mucho el poner un precio a la hora de hacer valoraciones, a la hora de poner un precio, de hacer una valoración. Una valoración, básicamente, poner un precio sería
a qué precio consideramos que el mercado nos puede valorar la empresa, como en aquel momento, ¿no? Aquí decían, bueno, pues si están valorándose a la competencia a 30 veces, a 40 veces ingresos, pues entiendo, Wallbox decía, si yo salgo a bolsa ahora, me van a valorar a eso. ¿Eso quiere decir que la empresa valga en función de los beneficios que se espera que va a generar, que la empresa razonablemente tenga que valer eso? No, pero en ese momento sabías que si salías a bolsa, el mercado te iba a valorar a esos múltiplos. Eso es poner un precio al que calculas que te va a valorar el mercado. Pero lo que vale realmente una empresa hoy es en función de los beneficios que se espera que va a generar en el futuro, ¿vale? Todos esos beneficios que se espera que va a generar en el futuro los traemos a día de hoy, exigiendo una tasa de riesgo y tal, y podemos calcular más o menos cuánto debería valer la empresa hoy. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido una valoración inversa. Hemos cogido y hemos dicho, vale, la empresa ahora mismo vale 167 millones, como hemos visto, en bolsa. Si incluimos la deuda, el valor total de la empresa se diría, el valor empresa o enterprise value serían de 357 millones. Insisto, no necesito que sepas hacer esto, simplemente que entiendas un poco lo que te quiero comentar en este ejemplo, ¿vale? Entonces decimos, cogemos las estimaciones de lo que se espera que van a generar los propios analistas, ¿vale? Los beneficios que esperamos que va a generar Wallbox los próximos años, esperar que va a seguir teniendo pérdidas el año que viene, otros 7 millones que va a perder también, otros 3 millones, bueno, 20 millones que perderá en el año 3, y luego a partir de dentro de 4 años ya va a empezar a generar flujo de caja, ¿no? Unos 60 millones y luego para el año 5, 76 millones. Esto, pues bueno, no sabemos hacer así y verlas venir, ¿vale? Entonces, no sabemos qué es lo que va a hacer la empresa de aquí a 5 años. Puede ser más, puede ser menos, no lo sabemos. Pero básicamente decimos, vale, si esperamos que los beneficios que va a generar la empresa en los próximos años son estos, este es el valor residual, porque esto lo calculamos, al final la empresa va a durar eternamente, ¿no? En principio no va a quebrar, cuando hacemos una valoración estimamos que no va a quebrar, claro, no nos ponemos a calcular, hemos calculado 5 años, no vamos a poner a calcular infinitos años, entonces ¿qué asumimos? Que a partir de 5 años va a crecer la empresa al 6% anual. Y esto equivale a un valor residual de 70, o sea, de que la empresa en el año 5, contando que a partir de aquí crezca al 6%, valdría 700 millones. Básicamente esto lo que hemos hecho ha sido, hemos cogido los beneficios estimados y hemos dicho, vale, vamos a hacer una valoración, vamos a ver qué tasa de riesgo le tenemos que exigir y qué tasa de crecimiento le tenemos que exigir a la empresa acorde a estos beneficios a futuro para justificar el valor que la empresa tiene hoy en día. Porque con esto queremos hacer un ejemplo. Decimos, si la empresa ahora mismo genera estos beneficios que estima el consenso de analistas y asumimos que la empresa va a crecer al 6% perpetuamente y que le estamos exigiendo un riesgo del 17%, la empresa sí que podríamos justificar que vale hoy, que debería valer hoy 167 millones de dólares. ¿Vale? Ahora, fíjate que, lo que te he dicho, de aquí al año 5, aquí no sabemos qué va a pasar, pero si a la hora de hacer las estimaciones, fíjate que en vez de 76 millones, si esto lo cambiamos y en vez de 76 millones son, yo qué sé, 50, fíjate cómo cambiaría la valoración. Equivaldría a decir, aquí, haciéndolo de esta manera, estaría bien valorada. Sin embargo, si en vez de 76 millones son 50, la empresa debería valer casi un 80% menos. Pero si es que, si en vez de ser 76 millones son 100 millones, que dices que no va de 25 millones de arriba a abajo de aquí a 5 años, que no sabemos ni lo que va a pasar, pues si fueran 100 millones, la empresa podría valer un 70% más. Fíjate la volatilidad que hay, lo que cambian. Cuanto más incertidumbre hay a futuro y sobre todo en empresas que no generan beneficios, cuando como se espera que hemos dicho, el beneficio que se espera que va a generar a futuro es lo que hace, lo que nos da el valor de la empresa hoy, ¿no? La empresa vale hoy en función de sus beneficios futuros. Cuanto más alejados en el tiempo estén esos beneficios futuros, más impacto va a tener ese beneficio futuro sobre el valor de hoy, ¿vale? Ese valor residual. Entonces, fíjate que simplemente poniendo de 76 millones, 25 millones arriba, 25 millones abajo, la empresa podría justificar que vale un 70% más o un 70% menos, ¿vale? Claro, en el momento en el que salió a bolsa, estas estimaciones eran altísimas, por lo tanto sí que podrían justificar que la empresa a día de hoy, en aquel momento, en 2021, valía mucho, porque se esperaba que va a generar miles de millones de dólares de ingresos y, por lo tanto, que lleva a generar beneficios y tal, por lo tanto, decías, vale, era justificable decir que en aquel momento la empresa se podía valorar en 2.000 o 3.000 millones, vale. Pero realmente, si atendemos a poner números más racionales y sobre todo acorde a los que hay hoy en día, que insisto, tampoco me los creería, es simplemente para ver la valoración, para ver cómo varía el impacto de decir de 76 a 50 a 100, fíjate cómo cambiaría la valoración de uno a otro, ¿vale? Esto es un poco lo que quiero contarte. Y porque si una empresa está cotizada en bolsa, hay mucha volatilidad. Si tú estás invirtiendo directamente en una startup, pues a mí no me gusta invertir en empresas que no generan beneficios mientras cotizan en bolsa, porque diariamente están sujetos a muchísima volatilidad y no sabemos realmente valorarla. Si tú inviertes en esta empresa porque te gustará y crees que a largo plazo va a valerlo,
Directamente hubieras invertido en el año 2021, hubieras invertido con perspectiva de 8 años vista y dentro de 8 años ya lo veremos. Pero fíjate que en 3 años, pues de momento ha caído un 96%. ¿Quiere decir que de aquí a los próximos años puede subir otro, puede volver otra vez a esas valoraciones? Es que puede ser, no lo sé, yo no sé qué es lo que va a pasar y a mí no es una empresa que me guste, pero podría pasar. Pero podrías mirar con perspectiva de largo plazo y no estarías sujeto a la volatilidad del corto plazo, que como ves varía mucho en función de cuáles son las expectativas, ¿vale? Entonces, y fíjate que, de hecho, se espera que este sector, el sector de los cargadores de vehículos eléctricos, siga creciendo muchísimo de cara al año 2034, ¿vale? Así que si la empresa sigue creciendo acorde a lo que crece el sector o más, pues podría llegar incluso en algún momento a justificar esas valoraciones. Otra cosa es que eso lo tuviera que valer en el año 2021, ¿vale? Pero por eso estas cosas siempre es mejor mirarlas a largo plazo y no ir mirando tampoco en el corto plazo. Por eso a mí me gusta más hacerlo mediante startups y sobre todo que no hayan salido a cotizar a bolsa y tal, porque tenemos menos visibilidad y eso es mejor en este tipo de ocasiones, ¿no? Y cuando ya sale a bolsa, pues las valoraciones están un poquito más infladas, como has visto y tal, entonces, pues bueno, es un poquito más difícil saber acertar un poco con precisión y tener un buen punto de entrada, ¿vale? Por eso prefiero ya más empresas que generan beneficios y que me dan más visibilidad, ¿vale? Y bueno, lo voy a dejar aquí. Recuerda que también tienes, recientemente, de hecho, estuvimos hablando de esto en Evolutic Pro, ya sabes, nuestra comunidad privada, estuvimos haciendo una masterclass con un montón de ejemplos para ver empresas que no cotizan en bolsa, cómo analizarlas, cómo valorar. Aquí hemos visto un pequeño fragmento, pero es que vimos un montón de cosas, un montón de ejemplos reales, un montón de sectores diferentes, para que lo puedas llevar a cabo, ¿vale? También tenemos nuestra checklist y tal, que de hecho estuvimos hablando hace nada en nuestra newsletter gratis, que aquí también hablamos un poco de estas cosas. Tenemos una checklist para tú poder ir rellenando huecos en base a lo que tú, al conocimiento que tú tienes, el análisis que tú estás haciendo de una empresa, de una empresa que no genera beneficios o de una startup, aunque no coticen en bolsa. Y al final, pues de esa checklist tienes una valoración final un poco para ver si puede ser buena oportunidad para ti o no en función del análisis que tú hayas hecho y los inputs que tú le hayas dado a esa lista. Bueno, muchas cosas que lo tienes ahí en la newsletter gratis. Tienes luego Evolutic Pro si quieres algo más. Tenemos también los cursos de valoración y los de análisis, que ahora mismo están cerrados, pero te puedes apuntar a la lista de espera. Y lo voy a dejar aquí. Espero que te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, dame un like y todo esto que nos ayuda tanto a seguir creciendo, sobre todo para que este vídeo pueda llegar a mucha más gente, este tipo de contenido, sobre todo, que no suele interesar mucho a la gente, pero es el que más valor aporta, sobre todo para los que estéis más interesados en esta parte de análisis y valoración. Si te gusta que haga más vídeos de este tipo, déjamelo también en los comentarios, dime qué opinas de Wallbox, de empresas similares a Wallbox, qué empresas te gustan a ti, que no generan beneficios, pero que pueden ser interesantes para los próximos años y así entre todos lo debatimos. Lo voy a dejar aquí. Si no te gusta todo este tipo de contenido, pues ya sabes, ni te suscribas, ni le des like, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.